Dios bendiga a mis hermanos en este día y que bueno que esta palabra que voy a compartirles sea de bendición, de edificación. Gloria al Señor. Todo con el propósito, hermano, para que vayamos creciendo en la gracia del Señor, que vayamos creciendo en la sabiduría, el entendimiento de la palabra, en el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Así que bueno, que Dios me lo bendiga. Quería compartirle en Lucas 11:37 y su palabra dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero lo de adentro está lleno de rapacidad y de maldad. Tremendo, la rapacidad. Esto está hablando primeramente de las tradiciones que ellos tenían. Esto también quería aclarar, ¿no? Que el fariseísmo en sí, ellos tenían sus propias leyes, hacían sus propias leyes y sus propias costumbres, y ellos querían imponer todo eso. Entonces las tradiciones de los hombres también, hoy podemos remarcar que era la levadura mala de maldad, ¿no? Que había, porque en ellos hay una parte, en esta parte que dice, y está lleno de rapacidad y de maldad. La rapacidad habla de rapiña, robo, despojar, ser una persona ventajera, digamos, haciendo algo con la intención, parece bueno, pero lo hacen con la intención de ganar para sí mismo. Entonces, eso eran los fariseos, eran gente rapaces, ¿no? Y lleno de maldad, porque eso es maldad. Una persona cuando tiene estas cosas es maldad, eso no es otra cosa. Bueno, los fariseos tenían esas características, ¿no? Que eran como aves de rapiña, querían despojar, ¿no? Y bueno, y mire, y habla también de la levadura. Gloria a Jesús. También está en el pasaje de Mateo 16:6, habla de la levadura, de guardarse de la levadura de los fariseos. Y la levadura era esto, las cosas que ellos tenían, esa mala manera de ser, malas costumbres y pensamientos, eran muy altivos, muy arrogantes. Pero bueno, vamos a esto, ¿no? Lo que es el leudado, en Mateo 7:15, habla y guardado de los lobos rapaces. Entonces, el Evangelio está lleno de eso, de lobos rapaces, ¿no? Que no van a perdonar al rebaño, como decía Pablo. Mire, tremendo, hay que guardarse, hermano, de toda mala enseñanza o tradiciones de iglesias, porque eso también se habla, ¿no? Vamos a decir, las doctrinas de hombres, las tradiciones. Porque bueno, a mí me enseñaron y es así. Un ejemplo, ¿no? Podemos dar muchos ejemplos, pero el ejemplo del diezmo. El diezmo era para los judíos, si bien eso está en la ley, no es para nosotros. Pero no, esto se cumple así como una doctrina de salvación, porque el que no diezma se va al infierno. Y bueno, son doctrinas de hombre implementadas dentro del Evangelio. Esto es fariseísmo. Es hipocresía, porque el dar a mí no me va a salvar, sino una vida en santidad, como lo dice su palabra, porque sin santidad nadie va a ver a Cristo. Entonces bueno, y así empezaron a implementar muchas, digamos, doctrinas de hombre, costumbres, tradiciones. Eso es lo que tenían ellos, muchas tradiciones propias y doctrinas propias que habían hecho, y que desde los padres hasta ellos lo venían ejerciendo. Por eso en la antigüedad, hay pasajes que bueno, voy a estar mencionando, en la antigüedad habían matado a los profetas y a todo esto, que como a Zacarías, ¿no? En otro pasaje ya lo vamos a estar leyendo, por causa de que eran denunciados por su hipocresía, y ellos le dieron muerte al profeta Zacarías. Tremendo. Son cosas que a veces chocan, ¿no? La verdad, y el que tiene ese espíritu se levanta, se enoja, pues es un espíritu, hermano.
un espíritu es. Por eso en esta mañana el Señor liberte, amén, de toda hipocresía que haya en medio nuestro, de toda falsa religión. Gloria al Señor, porque uno viene arrastrando veníamos arrastrando de doctrinas de hombres. Si bien la palabra estaba, pero también estaban las doctrinas. Esto es lo mismo, estaba la palabra, pero yo tenía su propia doctrina y su propia enseñanza que hacían más, digamos, más fuerte que la palabra misma. Eso es tremendo, eso. Bueno, por eso nosotros como iglesia, todo lo que nosotros vamos a compartir, siempre pasamos por el filtro de la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no se comparte, por más que sea un pensamiento, un sentir lindo, bueno, aparentemente, pero si no está escrito, eso es anatema. Gloria al Señor, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Es tremendo. La palabra del Señor, primeramente, ellos le hacen una invitación, ¿no? Este fariseo le hace una invitación a Jesús, a su casa. Y vemos que eso está reflejado en el corazón. Gloria al Señor. Cuando habla de casa, el corazón del hombre, nosotros invitamos a Jesús en nuestra vida. Gloria al Señor. Y que si en esta mañana existe algo de esto, podamos arrancarlo en nuestra vida para agradar al Señor. Acá vemos, ¿no?, un grupo de personas, gloria al Señor, que mire, es tremendo. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Jesús. Entonces hablamos de la rapacidad, siempre esperando, ¿no?, el beneficio propio y no del otro. Pablo dice, no busca tu propio bien, sino el del otro. Citas del apóstol Pablo. Entonces mire cómo el evangelio es tremendo, hermano, nada que ver con el fariseísmo. Pero bueno, acá lo vamos a ir aclarando versículo a versículo. Lo otro que le habla, gloria al Señor, con respecto, bueno, a la levadura de los fariseos, dice, esto con respecto, no sé, en días pasados he compartido sobre la Pascua, en Éxodo 12:8, ¿no?, que había una prohibición totalmente de usar levadura con el pan. O sea, los israelitas tenían que traer esa tarta amasada, pero sin levadura, sin ningún adicional de nada. Tenía que ser harina amasada y nada más. Entonces, ¿qué para Israel qué era esto? Era un pan insípido, un pan para ellos, para que se recuerde que es un pan de aflicción, lo que ellos vivieron en Egipto, que ellos recordaran perpetuamente estas cosas. Entonces había una prohibición directamente de usar levadura para ellos. Gloria al Señor. El Evangelio, esto quería hablar, que es muy fuerte también. Hoy está el Evangelio, ese de positivismo, de que hay que ser positivo, que el Evangelio, que sos el mejor, que nunca te va a pasar nada, que la prosperidad, que tenés que ser rico. Y el Señor no nos enseña esas cosas, no nos enseña. Nos habla de padecer y de llevar la cruz. Tremendo. Entonces, a padecer a causa del nombre del Señor, llevar nuestra cruz. Eso está hablando. Que vamos a tener muchas aflicciones, persecuciones, hambre, todo un conjunto de cosas que son pruebas para nosotros que cuando esto termina acá en la tierra, un día vamos a heredar allí en los cielos lo que Él tiene preparado, aquella recompensa, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, cuando te presentan un evangelio así, que sos el mejor, que nada te va a pasar, que vas a ser rico, que Dios te llamó a prosperar, y resulta que vas caminando y esto no pasa, sino tenés más aflicciones, más pruebas, más lucha, porque no entendemos que hay todo un proceso. Gloria al Señor, que tenemos que pasar. ¿Para qué? Para que nuestra fe aumente, para que nuestra confianza en Él cada día esté más firme y producir en nosotros esa firmeza de la fe
para continuar caminando y perseverar, ¿no? Hasta el final. Gloria al Señor. Pero cuando estas falsas enseñanzas y ya se han hecho tradiciones, porque es muy común hablar de la prosperidad hoy, pero nadie te habla de la prosperidad espiritual. Y es tremendo, hermano, es tremendo eso. Son tradiciones que ya se volvieron tradiciones porque ya todos lo están predicando, prácticamente, ¿no? Son pocos los que no lo predican. Todos se basan hoy en lo que puedes tener. Si estás muy bendecido, porque la bendición por muchos y mal se enseña que es porque tenés adquisición monetaria, porque tenés una buena casa, un buen auto, entonces estás muy prosperado, muy bendecido, y la bendición no pasa por ahí. Pablo, hermano, el apóstol Pablo terminó su día alquilando en Roma, esperándose condenado. O sea, vemos la historia del apóstol Pablo, un hombre de Dios, lleno de la gracia de Dios, lleno de Dios. Sufrió desnudez, fue apedreado, fue golpeado con varas muchas veces, fue preso, de todo pasó. Un siervo de Dios, una sierva de Dios tiene que padecer por causa del nombre del Señor. No es que vamos y démosle gracias a Dios de lo que nos ha dado. Por eso la Biblia dice: contentado con los que tenés ahora. Creo que Dios ha sido muy generoso para con nuestra vida. Porque no tenemos un auto 0 kilómetros, no, Dios no ha sido generoso. Mire, nos ha dado algo tan valioso y tan grande, que es primero que todo una salvación para nuestra alma, hermano. Gloria al Señor. Esto quería hablarlo porque vamos a tomar esto, el Evangelio tiene que tomar esa dirección realmente en la cual la palabra está escrita. Esto es sana doctrina, es la doctrina de Dios. Es la palabra misma de Dios, no es la doctrina de hombre, o del pensamiento de hombre, o el emocionalismo de hombre, porque también eso pasa también. Hay gente muy emocionada, y poca gente que quiere vivir y padecer por Cristo. Gloria al Señor. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Así como lo que tengo, lo que vivo, hermano, y no me avergüenzo de eso. Gloria al Señor. Y le doy gracias a Dios porque en su misericordia, en su gracia, me permitió tener lo que tengo. Y gracias a Dios, la familia que tengo, la verdad que no tengo para pedirle más nada, Dios, nada. Gloria al Señor. Él tiene cuidado de nosotros, mis hermanos, gloria a Jesús. Y es tremendo porque esto habla de las falsas doctrinas, las tradiciones y las doctrinas de hombre. Gloria a Jesús. En Marcos 7, 6 y 7, eso también ahí lo vamos a ver más claro también. Gloria a Jesús. Mire, y también quería estar leyendo un poquito, ¿no?, lo de Marcos, versos 9 y 10 en adelante. Gloria a Jesús. Que está muy bueno, que habla, ¿no?, de honrar a nuestros padres, de la ayuda que ellos le daban, que era parte de honrar, ¿no? Habla, gloria a Jesús, lo vamos a estar compartiendo. Te adoramos, Jesús. Marcos 7, tú eres bueno, Señor. 8, gloria a Jesús. Vamos a arrancar del 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarlo.